Bienvenidos a un episodio más, a nuestro episodio número 2 de Judaísmo Mesiánico Podcast. Aquí está su hermano Rubén y nos acompaña nuestro co-host, nuestro hermano Steven. Steven, muy buenas noches acá en el momento de grabación. Bienvenido otra vez de nuevo. ¿Cómo estás? Shalom, bendiciones, ¿cómo estás, Rubén? Bueno, muy feliz acá de compartir contigo estos espacios en tu canal. En verdad es una edificación, una bendición poder llevar un mensaje diferente bajo la esencia de la escritura, de la Torah, del Tanakh, del Brit Hashah, y bueno, que todas las personas también puedan salir aquí con un valor agregado en su parte espiritual, claramente, pero también en el conocimiento de la escritura. Así es, mi hermano, ese es el propósito de este podcast, de este canal, de estos videos, pues llevar estos mensajes a las personas, a nuestra audiencia. Y pues, mi hermano, el día de hoy nos tienes un tema muy interesante acerca de la economía bíblica y el contraste con lo que es el evangelio de la prosperidad o el prosperity gospel. Claro que sí, bueno, es un tema controversial, un tema ahorita que está en mucho auge, también un tema que puede tocar algunas fibras, ¿no? Que puede ser muy sensibles, y pues hablamos desde el campo cristiano evangélico protestante, ¿no? Que pues desde el judaísmo, sea de las diferentes corrientes que hay, pues esta temática no se toca, ¿no? Y ni siquiera para ellos existe como tal una teología de la prosperidad, que es de donde viene la escritura, ¿no? Y de donde se da Saltana. Bueno, como habíamos hablado con Rubén, pues yo soy Steven, soy de Colombia, soy economista y también tengo estudios en teología, entonces eso me ha permitido ver qué herramientas del crecimiento del desarrollo económico y de todo este proceso se anclan a la escritura, porque como tal sabemos que la Biblia, eh, como tal la palabra del Eterno de Dios, es un libro de herramientas espirituales, un manual de vida, ¿no? Es una guía para conectarnos con él, con nuestro prójimo y bueno, tener pues cumplir ese propósito que él tiene con nosotros. Pero no se puede descalificar que dentro de la escritura podemos utilizar muchas herramientas que allí nos da, desde el campo económico, desde el campo social, desde el campo gubernamental político, y claramente también desde el tema ambiental, cuando hablamos del Joel, ¿no? Del jubileo, de, de dejar descansar la tierra. O sea, la Biblia es un libro muy completo, su esencia es espiritual, pero no se desarraiga del mundo natural en el cual nosotros nos movemos y vivimos. El tema de hoy que se está tocando es algo en lo cual no ha tenido como el estudio profundo, o bueno, no se ha tocado ciertos temas, que es la teología de la prosperidad y versus la economía bíblica. Eso es algo totalmente diferente, porque la teología de la prosperidad es algo que está cogiendo mucho auge, pero claramente se ha vuelto el mensaje, podría decir que inclusive, aunque ellos dicen que no, pero está ya por encima del arrepentimiento, ya está por encima de temas anclados a la escritura de la salvación, entonces ya lo tergiversan y lo anclan con la salvación y bueno, hacen como un revuelto de todo, pues para que dentro de tu salvación venga el paquete de la prosperidad, porque tú eres un hijo del rey, ¿no? Tú eres el hijo del rey de reyes, eres el hijo del creador, del dueño del oro y de la plata, entonces tienes que vivir como el hijo de un rey, ¿no? Pero eso ha llevado también a que la gente esté viendo el evangelio y como desde la perspectiva evangélica, el foco del cristianismo desviándose del camino el cual estableció el Mesías, es el arrepentimiento, el nacer de nuevo, el tomar su cruz y seguirle, ¿no? Más allá de los bienes materiales que pues se puedan acumular en este mundo. Entonces son dos contrastes totalmente diferentes, que esa es la teología de la prosperidad prácticamente, que tú vivas en abundancia, que Dios te quiere lo mejor para ti. Inclusive hay casos nefastos donde empiezan a decir que si alguien es creyente y está en pobreza, está en maldición. Y bueno, es una cantidad de cosas que confunde la gente. Y pues, ¿con qué fin va esto? Pues para generar más adeptos, ¿no? Si a ti te dicen oiga, tiene que renunciar y nacer y bueno, mejorar como persona, etcétera, y seguir los mandamientos de Dios, a que no, Dios es amor, Dios quiere lo mejor para ti, ven y haz lo que tú tienes porque Dios te quiere dar, pues ¿cuál de los dos queda más fácil? ¿Cuál de los dos es el que más agrada a la gente? Pues el que te ofrece bienes materiales, posesiones, riquezas, prestigios, éxito, ¿no? Metas cumplidas, ¿no? Una cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde está el contraste con la economía bíblica.
Sí, definitivamente cuando ponen, ven a hacer trae eh, tu donación o trae tu dinero y para recibir tu milagro, ya cuando comienzan a hacer esto, definitivamente ya están poniendo el dinero, o como se le llama en el Nuevo Testamento, al Baal Mamón, al dios Mamón, sobre, sobre la fe auténtica en Dios, en Hashem. Entonces es un gran problema definitivamente este concepto de la prosperidad bíblica en el cual pues vemos que muchos de los pastores de las pues mega iglesias, los mega churches, iglesias de miles y miles de personas, pues solamente vemos que cada sermón está enfocado lamentablemente en el dinero, y pues el enfoque no es como tú mencionas, no es un enfoque correcto bíblicamente, sino que es algo pues que ya digamos se inclina más hacia la avaricia y un autobeneficio por tratar de, digamos, pues sacar el dinero a los creyentes, es la realidad. No, y hay algo, hay un principio que está en la Torah, que está en Josué, que es muy conocido en Josué capítulo 1, versículo 7, donde dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la Torah, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí no te está diciendo ven, le das a Dios para que Dios te devuelva. Tú dale 1,000 y Él te devuelve 10,000. Lo que Dios está pidiendo de ti es más allá de tu fe, es lo que tienes en los bolsillos. Si tú no le das a Dios, no agradas a Dios. Y no eres pues como bienvenido acá, ¿no? Es que ya se vuelve como una teología sectaria, es que ni teología, es como unos conceptos erróneos, tergiversados, fuera de contexto, donde muchas veces y tristemente en Colombia, en Latinoamérica, y bueno, en gran parte del mundo la gente vive de emociones, más no de convicciones, ¿no? En la escritura, la gente traga entero, solo quiere oír lo que sus oídos están anclados a lo que quieren oír, más no lo que les exhorta, más lo que ellos necesitan escuchar. Aclaro que la economía bíblica sí está de acuerdo en la prosperidad y en avanzar, pero no en la manera que lo muestra la teología de la prosperidad y como lo muestran muchas iglesias. Exacto, todo esto nació en un movimiento anglosajón de Estados Unidos, donde prácticamente pues vemos líderes pues de comunidades religiosas, protestantes, evangélicas de tantas denominaciones que hay, pues con una vida exorbitante, con unas cifras en millones de dólares, porque han hecho el estudio, donde si nos ponemos a sentar cabeza decimos cuál es el mensaje de Jesús, del Mesías, de Yeshua, frente a este aspecto. Entonces ahí es donde se van a los extremos y ahí es donde también podemos ver un salmo muy importante que está en el Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no andó en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de el Adonai está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. O sea, ley es Torah, o sea, la instrucción, el mandamiento, ordenanzas, decretos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, ahí está diciendo cuál es el secreto de seguirlo a él, de obedecerlo. No es fácil, somos humanos, siempre tenemos tendencia a caer en el error, ¿no? A fallarle, ¿no? Porque no hay ni siquiera uno perfecto, dice el Salmo 53, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, pero aún en su misericordia, Él nos redimió, nos acerca a Él, nos da su Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, pero hay que mirar también el trasfondo de todo este tema de la teología, que prácticamente hay dos puntos en los cuales no voy con esta teología y lo he compartido con amigos, compañeros, e incluso hasta pastores, apóstoles, maestros de la escritura desde la perspectiva evangélica protestante, en el cual no voy con ese punto. ¿Por qué? Porque está mostrando un evangelio que no es, están incentivando a que la gente se acerque a Dios, a Elohim, no por lo que Él es, sino por lo que Él les va a dar. Entonces, cuando venga un momento difícil, ahí es donde se va a probar usted en quién está confiando, en el que le da las riquezas y la bendición, o en las riquezas. Y ahí es donde muchos también se apartan de la fe. O sea, es una teología que hace daño. No solamente una teología que tergiversa, es una teología que hace daño y que está confundiendo a la gente. Sí, y ni siquiera en el que da la riqueza refiriéndose a Dios,
Muchas veces el enfoque es en el pastor, apóstol o profeta o como se quieran titular, que es por el medio del cual están recibiendo esa bendición. Entonces, eso también tiende a caer en idolatría. Y quería mencionar, ahorita que mencionas, entre más dan millones, todo se trata de cómo da según el corazón. Y lamentablemente el enfoque de esas predicaciones pues se enfoca en la avaricia. En Marcos, en los hipnóticos, pero aquí voy a leer Marcos 12, 41 y 44. Jesús estaba sentado, Yeshua, cerca de la caja del dinero del templo, y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo. Porque los demás dieron lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Entonces, Marcos 12, 41, 44, Lucas 21, de 1 al 4, contrasta con lo que vemos en estas predicaciones de prosperidad, en el cual vemos a una profeta, una pastora, que hay un video muy popular, no recuerdo su nombre, pero el que da 10,000 aquí, el que da 1,000 acá, y si tú das $100, espérate, te hablamos a ti, como que tú no eres importante. Hago así los números, no los recuerdo. Pero aquí Yeshua está diciendo, el que da conforme a su corazón, el que da todo lo que tiene de corazón, está dando más que aquellos que dan bastante dinero, porque todo se basa en conforme a la intención del corazón. No, y estoy totalmente de acuerdo. Quería tocar 5 puntos que yo utilizo en la economía bíblica, que ahora sí vamos a ver cuáles son los puntos en que nos basamos en la escritura. Vamos a tocar también el tema de la cultura judía, cómo ellos ven el tema económico, cómo la historia corrobora el resurgimiento de ellos a pesar de tantas dificultades que han pasado, porque el judío tiene esa fama de que puede acumular y hacer los grandes negocios, los grandes proyectos, mañana puede perderlo todo. Y no se están suicidando como pasan en Asia, no se están suicidando como pasan en muchos países que lo pierden todo, no. Eso les da unas ganas y un resurgimiento para volver a levantarse. Entonces, por eso el pueblo judío se caracteriza mucho por la resiliencia que tiene, pero porque aplican principios de la escritura que van mucho más allá de estar dándole dinero a Dios, supuestamente para que les devuelva el doble, que sabemos que hay contraposiciones que se van a tocar ahorita muy interesantes. Hay 5 puntos que, digamos, en cuanto a la economía bíblica, son principios bíblicos basados en la escritura, en la Torá, para nosotros darle ese foco económico, pero desde la parte bíblica. Primero, Dios, el creador, es el dueño de todo. Sabemos que en Ageo 2.8 dice que la plata es mía y el oro es mío, dice Adonai de los ejércitos celestiales. Dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice Adonai de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Segundo punto, tener claro que Él es el creador de todo, el que da la facultad, el que le da al humano la facultad, la capacidad de prosperar, de avanzar, pero también a la tierra, ¿no? De producir los recursos y que, bueno, todo cumpla un propósito. Segundo, el Señor también es el que nos da la facultad de prosperar, avanzar, ir hacia adelante. Eso está en Deuteronomio o Devarim 8:18, donde dice, acuérdate de Adonai tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el convenio que juró a tus padres como en este día. Hay que mirar también el contexto de Deuteronomio 8, ¿no? Que es lo que cuando están entrando a la tierra y todas las ordenanzas que le da el Señor al pueblo antes de que entren a la tierra para que no se olviden de Él, porque sabía que iba a haber un momento donde el pueblo se iba a rebelar. Tercero, claramente, este es un punto muy importante y con judíos que he podido hablar y amigos de diferentes vertientes, todos llegan a la misma conclusión, pero no como lo están haciendo ver hoy muchos en X o Y iglesias. Dicen, pues dar para la obra de Hashem, de Adonai, el diezmo, el sedacá, la ofrenda, los holocaustos, los sacrificios y libaciones, de una perspectiva del Tanaj, ¿no? Ahora con el Bihashah, nosotros vemos un foco muy importante que es cada uno debe dar según crea, deba hacerlo, no tenga que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. El cuarto principio es ser generoso, y si el alma generoso será próspera, el que sacia a otros también será saciado. Proverbios es prácticamente un libro muy financiero, o sea, nos da consejos de
con qué mujer casarse, cómo no caer en trampas de la mujer que los va a desviar del camino del Señor, pero también tiene unas partes muy financieras que inclusive aún en economías, en la digamos, en el tema digital económico se utilizan esas herramientas. Y el quinto punto, erradicar, digamos, todo el problema de escasez, pero con un cambio de mentalidad, pero conforme a las escrituras, como está en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, bajo estos 5 principios es donde nosotros nos basamos en la economía bíblica, donde nos pide tener claro de quién es el que proviene la facultad, en la economía bíblica donde Él nos exige que también pensemos en comunidad. El judío tiene eso, que se apoya en comunidad, por eso ellos, sus comunidades, así sean pocas, crecen, fructifican, avanzan, hacen alianzas, crean estrategias. Tú eres bueno para esto, yo soy bueno para lo otro, y se unen. Hay 5 judíos. Para hacer una sinagoga tienen que haber 10 judíos en una localidad, en un barrio, por decirlo acá, o en una ciudad. Pero digamos, hay 5 judíos que están bien, les va bien en sus negocios, y hay otros 5 judíos que tal vez están mal en un momento difícil. Ellos no se quedan reprendiendo al enemigo, y es que tú estás dando el diezmo, porque eso sería una perspectiva desde lo evangélico hoy protestante. Estás en maldición, le estás robando a Dios, que ese es otro tema que ahorita se va a tocar. No, ellos lo que hacen es, listo, confiemos en Dios, en Hashem, pero ayudémonos. Y esos 5 ayudan, esos otros 5 ya son 10. Entonces, tú eres bueno en esto, yo soy bueno en el otro. Un ejemplo, yo soy bueno vendiendo, él es bueno confeccionando, él es bueno haciendo alianzas, él es bueno como proveedor, él es bueno yendo punto por punto. Y así han creado las más grandes empresas bajo patentes judías de Israel, que ahorita también se tocará ese tema. Entonces, es también utilizar los principios de la escritura, pero no con esa mentalidad de que yo le compro favores a Dios. Ojo con esto, porque hoy se vende eso, es que usted le compra favores a Dios. Entonces, una persona que no tiene debería ser la más atea, la que menos debería acercarse digamos, al Mesías, a la Torah, a la ley, a la escritura, porque no tiene cómo darle. Cuando si nosotros miramos en Levítico, el Señor pensó en el pobre, por eso decía que dejaran caer la espiga, para que ellos puedan recoger, como en el caso de Ruth, cuando llegó con Noemí, con todo este tema, cuando quedó viuda, y que fueron a Belén, y todo este tema cuando retornaron a Israel, que es el mejor ejemplo. Quiere decir que ahí se está comprobando de que es que ahí no se puso vos así, tú ofrendas, tú haces el holocausto al Señor, no, estás en un momento difícil, recoger las espigas, y antes hizo que cayeran para que pudieran recoger. Ese es el sistema económico que está en la escritura. Ese sistema económico no lo enseñan hoy muchas iglesias. El sistema económico de ellos es tú dale a Dios para que Él te responda con el doble, y sacan unos versículos fuera de contexto. Entre esos, por ejemplo, es que no hay ninguno que haya dejado madre, ni padre, ni madre, porque utilizan un revuelto de versículos, no han dejado padre, ni madre, que no reciban este tiempo 30, al 60, al 30, al 30, al 30, al 60, al 100 por uno, no reciban casas, tierras, hermanos, pero hasta ahí lo dejan, dice, y persecuciones venideras. O sea, hay que mirar el contexto en bajo cuál lo está diciendo el Señor, porque también vamos a tocar acá unos versículos donde el mismo Mesías nos está poniendo los ojos en lo terrenal. No estoy incentivando a la escasez, estoy incentivando es con qué propósito quiere lograr toda esa acumulación de riquezas, que es como el Señor lo muestra en la Escritura. Todas esas personas que eran prósperas en la Escritura, Dios los hizo con un fin, y era apoyar la comunidad. Si era un rey, apoyar el pueblo de Israel. Si era un líder, era para apoyar al pueblo, no para beneficios propios, que, ojo, es lo que se ve hoy en día. Hoy en día, el que más se lucra, ¿quién es? El que está allá arriba. El que, con esto pongo el siguiente análisis, y me gustó esa reflexión. Cuando necesitan algo, no para apoyar necesariamente la comunidad o algo, digamos, con esta teología de la prosperidad, pues le piden a la comunidad, ¿sí? Le piden a la comunidad a 1,000, 2,000, 5,000 dólares, etcétera. Pero cuando alguien de esas comunidades se acerca, porque yo lo he escuchado y lo he visto, y varias personas me lo han comentado, cuando ellos van y se acercan pues, a estas comunidades, a decir, mira, estoy en un momento difícil, no tengo esto, lo otro, bueno, está en un momento difícil económico, pues no es como ven, que como ayudándole, dándole guía, sino tú estás dando la ofrenda, estás dando el diezmo, estás robando a Dios. Entonces ya empiezan psicológicamente a decirle que la persona está mal por ese tema. Entonces, ojo con esto. Si esas personas, y van y le dicen que le pida a Dios para que puedan dar el diezmo y salir de la maldición de la ruina. Ojo con esto. Si esas personas cuando separan y le piden al pueblo,
porque no tienen de pronto para algo de las comunidades que ellos manejan, porque ellos sí le piden al pueblo y no siguen el consejo que ellos le dan al pueblo, que es pedirle a Dios. O sea, ellos sí le pueden pedir al pueblo, pero si el pueblo hoy les pide, ellos no le dan, sino que ellos le tienen que pedir al de arriba, al Creador. Entonces son contraposiciones muy curiosas. Y ahí es donde hay unos versículos que es donde desbarata la teología de la prosperidad, que no tiene sustento bíblico, que también es muy debatible, y que también prácticamente la escritura, eh, la escritura lo corrobora, y es acá, está en Mateo 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es un ejemplo. O sea, le está diciendo sí, ahí está diciendo que ponga los ojos en lo que es, en lo eterno. En Mateo 19, versículo 16, hay otro punto. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, el fin. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y el Mesías le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está hablando de seguir la Torah, los mandamientos, los mitzvot. Él no le está diciendo: ve y dale a él para que me dé a mí, para que tú recibas. Ustedes se imaginan donde hoy el Creador, el Salvador, le dijera a un líder de estos que habla de la teología de la prosperidad: ve y vende todo lo que tienes, porque tiene la capacidad, el capital. Estamos hablando de alguien que tiene un emporio, capital importante, que no lo tuvo ni el Hijo de Dios, ni el Mesías. Que le dijera al Señor: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los más pobres de tu comunidad, de tu iglesia. Quisiera ver qué pasaría y cómo se le dice al joven rico. No, porque hoy en día se desfasan de la... Por eso es que en el cristianismo evangélico hay mucho antisemitismo y también hay mucho raye con la cultura judía y hebrea, porque saben que ellos tienen la raíz y que ellos van a desmentir y van a destapar muchas mentiras y falsas doctrinas que en el evangelio y en los protestantes evangélicos se está haciendo ver como verdad. Por eso ya cada vez entiendo por qué hay como este desglose entre estos dos pensamientos, cuando debería ser un solo pensamiento, que seguir lo que está en la escritura. E incluso, ahorita que mencionas un ejemplo de vender todo, dar todo, ni siquiera yendo tanto a ese punto, algo incluso menor a eso, que es con lo que tienes apoyar a la comunidad. Por ejemplo, no en este huracán que hace poco anduvo rondando por aquí, pero hace años pegó un huracán muy fuerte en Houston. Y un pastor de una mega iglesia, Joel Austin, no quiso prestar su iglesia, que era anteriormente era un estadio de básquetbol. Es un edificio enorme, en el cual caben miles de personas, y no quiso prestar su albergue. Dijo según que estaba inundado, y salieron fotos, videos de que no estaba inundado. Entonces, al parecer, simplemente no quiso prestar su edificio para albergar a personas que estaban en necesidad, por ese, que habían sufrido daño por este gran huracán que había pegado hace años. Entonces, fue un caso que escuchó mucho aquí en Estados Unidos, donde cae un ejemplo similar. Ya ni siquiera el punto de dar todo. Oye, pues tienes esto, ayuda a tu prójimo, pero ni siquiera eso algunos de los eh, pastores de prosperidad como Joel Austin lo pueden hacer. No, y que eso va muy contraposición a la cultura judía, ¿no? Los rabinos, por ejemplo, de las diferentes posturas, sea ortodoxa, ultraortodoxa, sea masotí, conservador, jasídico, reformista, etcétera. Son personas que trabajan, son personas que tienen su profesión, son personas que apoyan la comunidad. Por eso dentro del judaísmo muchas veces no se escucha ese término de iglesia, eclesia, que claramente es comunidad, lo mismo, pero pues es algo que el Mesías vino a mostrarnos, que los dos pueblos sí son uno, que podrán convivir en armonía adorando al mismo Dios, ¿no? Al único Dios verdadero. Pero es donde ellos también rayan, porque yo también he podido hablar con algunos rabinos y ellos dicen: es que nosotros trabajamos, tenemos nuestra profesión, apoyamos la comunidad. Llega alguien necesitado a nuestra comunidad, por ejemplo, en las comunidades judías, incluyendo las mesiánicas, está el SEACA, excelente. Yo nunca he visto eso en una iglesia protestante evangélica. En momentos de desastres, terremotos o de vez en cuando,
El CAK no es de vez en cuando, es siempre. Ahí está el cofrecito, quieres dar, no sé, una librita de arroz, una librita de frijol, una mujer va a dar a luz su hijo, entonces hacen recolecta para darle algo, pues porque tener un hijo es costoso, ¿no? O alguien tuvo un desastre, o sea, se me hace que esa es la verdadera economía bíblica, de apoyarse en unos con otros. Si tú eres un líder que tienes un sueldo de, por ejemplo, acá en Colombia, de 50.000, no sé, $30.000, que sí creo que lo puede haber, tú con 30.000, con 5.000 puedes vivir bien. Los otros 25.000, ¿para qué los quieres? Si es para apoyar a tu pueblo, a tu comunidad, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí es donde dice, ¿con qué finalidad se está hablando la teología de la prosperidad? ¿En verdad para que la gente salga a la pobreza o para empobrecerlos más? ¿O para tergiversar las escrituras? He escuchado líderes muy importantes de renombre de movimientos que han sido conocidos a nivel mundial en todo este tema carismático, pentecostal, ¿sí? Metodista, donde ellos dicen que se arrepienten de Estados Unidos, que se arrepienten de esta teología que ha hecho daño. Y ha hecho daños, ¿por qué? Porque para mí es algo muy delicado mostrar ese Dios que te está exigiendo y te está mirando y que está más pendiente qué tienes tú en tu bolsillo, qué es lo más importante, qué es lo que hay en tu corazón y con qué intenciones usted se acerca al Señor. Entonces es interesante. Ahora, algo que tocamos del CAK, que es algo muy, muy interesante, está el MACER, que sí es el diezmo, pero también está el CAK, que es para apoyar a los de la comunidad. Por ejemplo, acá en esta parte, eh, acá en, acá lo estaba buscando. Cuando hablamos digamos, hacer esa recolecta para apoyar a los mismos hermanos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galicia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está en 1 Corintios 16, versículo del 1 al 2. Ahí está diciendo que Pablo cada primer día de la semana, y si miran todo el capítulo 16, es un libro muy financiero, muy dado al apoyo de comunidad, como hace el pueblo judío, el pueblo de Israel, de apoyarse entre ellos. Yo no he visto tampoco la primera comunidad protestante evangélica donde diga, vamos a recolectar hoy algo para los más necesitados de su comunidad. Ningún momento. Antes le piden a esa persona. Y ojo, y voy a decir algo que puede también sonar un poco duro. Yo he escuchado gente que, pues, si yo te doy le he dado $2.000, porque pues me montan una película, un escenario donde cogen versículos fuera de contexto para que yo les dé y Dios me responda con el doble. Y hay gente que se les da, yo los conozco. Me dicen, mira, yo di 2.000, di 3.000 y me salió tal negocio, compré mi casa, esto y lo otro. Le dije, yo no me muevo por señales, sino por convicciones. Porque usted también Ahora, dése también, cuenta de lo que está en la escritura, porque date cuenta que sí. aquí puede llegar alguien diciéndote, sí, yo di 2.000 y me respondí que, pues fue tu fe, fue la intención con lo que lo viste, porque ahorita con cuyos que he hablado también todo está como en el tema de la mentalidad y con qué intención lo da, pero no por eso quiere decir que Dios esté de alguna manera como avalando lo que se está haciendo, porque podemos mirar en la escritura también muchos hechos donde el Señor respaldó a gente que no estaba afín con él, pero en el momento lo hizo para que en ese momento él se glorificara y se acercaran a él, no para que siguieran en el mismo camino. Claro, sí, definitivamente. Ahora, definitivamente tiene mucho que ver con la intención del corazón, como lo vimos en este verso que leí hace rato de Marcos 12, y la viuda que da todo lo que tiene. También hay que contrastar que hay iglesias, hay cristianos, hay pastores que en realidad sí dan la ayuda a su comunidad. No estamos tampoco aquí generalizando en este podcast, en este video. Estamos hablando específicamente de las personas, los pastores, las iglesias que oran de esta forma antibíblica. Pero yo conozco personalmente iglesias donde incluso tienen cuartos con ropa. Okay. Y van otros y personas que pueden donan, y van otros miembros con más necesidad, y van y harán ropa, zapatos gratuitamente, lo que necesitan en ese cuartito para vestirse. Entonces, hay otras, pues, y obviamente el mundo evangélico también ayuda mucho en misiones, en bancos de comida, de alimentos, alimentando a los pobres. Entonces, también queremos definitivamente resaltar a las personas que hacen el bien, amando a su prójimo y ayudándolos en todas sus carencias y necesidades, o hasta
donde les es posible, pero sí, estamos enfocándonos en este podcast en el Evangelio de la Prosperidad y el contraste con la verdadera economía bíblica. No, totalmente de acuerdo. Sí, claro, no es generalizando, hay muchas iglesias, inclusive las menos conocidas. Las menos conocidas podría decir con seguridad que son las que más ayudan, las que aún, inclusive las que menos capital tienen, dan de lo poco que tienen y lo dan con amor y con cariño. Y eso y eso ya sea, o sea, las que tienen el poder adquisitivo, que la economía es el poder adquisitivo, riquezas, distribución monetaria, todo este tema, que podrían hacer una cantidad de cosas, podrían hacer colegios gratuitos para los más necesitados, fundaciones. Para mí algo importante en una comunidad, sea cristiana o mesiánica, que en los mesiánicos se ve muchísimo, y en las comunidades judías también, es el apoyo a la viuda, al huérfano, al extranjero. Una cantidad de cosas que hoy en día no se ven muchas veces. Claro, hay iglesias, sé que hay comunidades evangélicas que lo hacen, pero me atrevería a decir que son las menos conocidas, las que aún no con un poder adquisitivo tan grande porque su foco no es ese, y son las que dan unas ayudas impresionantes. Ahora imaginemos las que tienen un poder adquisitivo, lo que podrían hacer y no lo hacen porque su foco son otras cosas. Su foco ya es tener un capital financiero. Su foco es decir que tienen la comunidad más fuerte. Hoy en día es triste ver que a veces ya el evangelio, las buenas nuevas se ha vuelto ya es como una competencia. ¿Quién tiene más adeptos? ¿Quién es el que más resalta? ¿Quién es el que más llena sillas? Y yo le digo, preocúpese por llenar la gente de Dios en vez de llenar sillas. Que las sillas no te garantiza a ti que sea un pueblo aprobado, que es un pueblo que solamente el Eterno, el Creador y esa persona sabe si están ahí. Ahora, un tema muy curioso acá que lo he hablado a veces con judíos también, reformistas, algunos ortodoxos, todos tenemos claros que es el más hacerlo el diezmo, ¿no? Indefectiblemente está en Deuteronomio 26, que es donde dice, indefectiblemente diezmarás y darás todo sí, indefectiblemente diezmarás todo el grano de tu tierra, todo lo que pues Adonai te haya prosperado. Y ahí es donde muchas veces también existe ese antónimo y esa contradicción en los evangélicos protestantes, porque ellos critican las fiestas, el sábado, muchas leyes que están allí, pero no critican el diezmo. ¿Por qué? Si el diezmo es de la ley de Moisés, el diezmo es para los levitas. No sé si ellos son levitas y vienen del Cohen, del sumo sacerdote, de Aarón, si vienen de alguna tribu. Entonces, es muy curioso ver esa contraposición que si hay cosas que ellos toman de la ley y otras no. Y sobre todo como estos temas financieros, por ejemplo, un versículo fuera del contexto que a veces también muchos judíos no... Me gustaría hacer un paréntesis aquí para hablar de los diferentes tipos de los diezmos. Tengo aquí en mi página que había compartido un artículo al respecto, ya que los 4 años bíblicos digamos, se entrelazan con los diferentes diezmos bíblicos. Entonces, el primer Tishrei también es el año nuevo para calcular el diezmo anual, maser o impuesto del 10% sobre vegetales y granos. Los levitas y sacerdotes fueron apoyados por estos diezmos porque no poseían tierras. El diezmo para un año en particular, que tenía que pagarse con productos del mismo año, por lo que se requiere una fecha estándar para comenzar y finalizar cada año fiscal. Diezmar involucraba 3 pasos. El dueño separó el primer diezmo o maser rishon y lo pagaba a los levitas. Después, los levitas separaban una 10ª parte de ese. Del maser rishon lo separaban ellos y esto era el teruma. ¿Ok? Después de separar el primer diezmo, el propietario tuvo que dejar a un lado el segundo diezmo o maser sheni del resto de su producción en el primer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo sabático. El propietario debería consumir este diezmo en Jerusalén o venderlo y comprar alimentos para comer en Jerusalén. En el tercer y sexto año, el propietario distribuyó este segundo diezmo a los pobres como un maser aní, diezmo de los pobres. Entonces aquí la cuestión es ¿por qué el mundo evangélico se enfoca
en el diezmo, digamos, para el sacerdote, como ellos hacen llamar sacerdotes espirituales, que la Torah especifica que es para el levita. Pero, ¿por qué no dicen entonces el mundo evangélico? Bueno, demos el macer a mí, el diezmo a los pobres también. Porque como tú dices, solamente aplican o tuercen las escrituras para su propia conveniencia. Ahora, bueno, y continúa mi hermano. No, Alex, que estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque inclusive lo que tú estás leyendo, mi hermano, el diezmo es comida. En sí el foco es comida. Claro, hay diferentes tipos de diezmos y entre esos, por ejemplo, los judíos tienen algo, es que dan el diezmo en su comunidad, en su sinagoga, ¿sí? Saben con qué propósito lo dan a algún necesitado de su familia, lo dan con algún pobre. Entonces yo también cuando escuchaba mucho esto me causó mucha curiosidad porque claro, si a ti te ponen Malaquías 3:8, robar al hombre a Dios, vosotros todos ustedes me habéis robado, entonces ya empieza el miedo, ¿no? Uy, sí he robado, pero ¿a quién está hablando ahí? Al pueblo de Israel, está hablando en Malaquías, está hablando al pueblo levita. Un capítulo que los que vean el video lo pueden analizar, porque nosotros no convencemos a nadie, que convence es el Ruach HaKodesh y la misma escritura se explica. Pero eso siempre me incentivo cada vez que yo hablo con alguien, cada vez que hago un evento, cada vez que compartimos de la escritura y cada vez que salen estos medios que se me hacen geniales, es que son muy bíblicos. Aquí no salimos, me parece, yo creo, pero no sé dónde está en la escritura, pero por ahí está, ¿no? Todo tiene como un fin. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Digamos, en Deuteronomio 14, todo el capítulo especifica muchísimo sobre el diezmo, pero para acotar el tiempo, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ojo, no es dinero. Comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí tu nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Estamos hablando de tierras, estamos hablando de animales, ¿no? Pero hay una parte acá donde dice que si estuvieras muy lejos, o sea, estuvieras muy lejos, y dice, y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar del Señor tu Dios hubiera escogido y harás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vinos, etcétera, sidra, etcétera. Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta de eso. Ahora, lo que estabas diciendo ahorita es muy relevante porque esa parte del ismo no la he visto tampoco en ninguna comunidad evangélica. Y entonces más de uno así no tiene que ser su mano derecha lo que hace su mano izquierda, porque no es que no estamos hablando de que hace su mano izquierda, su mano derecha, estamos diciendo lo que está escrito en la escritura. Si siguen el diezmo, sígalo al 100%, no una parte, otra sí, otra no, la que me conviene a mí, la otra no, porque eso es para los judíos, ¿no? Es que se me hace muy curioso que las fiestas es para los judíos, pero piden las primicias, ¿o no? Mezclan las primicias porque son los primeros frutos, entonces ya no son los primeros frutos en comida, sino el primer sueldo, el primer negocio, una cantidad de cosas que ahí sí no es la ley, ahí sí no es la fiesta de los judíos, o sea, no se entiende en ellos qué es para los judíos, qué para los cristianos, y la gente traga entero porque no lee la escritura. Por eso se me hace muy bueno acá, es que todo está en la escritura, en el mismo... Ahí en Deuteronomio de que lo vendían, correcto, lo vendían, y con eso iban al templo y ahí compraban el sacrificio, la ofrenda que iban a realizar. Ahora, algo muy interesante para nuestros oyentes, eso fue la razón por la cual Jesús, Yeshua, volteó las mesas, porque no estaban dando un cambio justo por sus monedas al momento de comprar las ofrendas o sacrificios en el templo. Eso es lo que le molestó a Yeshua, que estaban robando en cuanto al tipo de cambio que le estaban dando a los peregrinos que tenían que venir en esas festividades de peregrinaje, las Shalosh Regalim, que especifica la Torah que tienen que subir a Jerusalén a ofrecer esos sacrificios. Entonces, definitivamente se convertía en dinero, pero no se daba dinero, se volvía a comprar la ofrenda al sacrificio. No, y totalmente de acuerdo, claro, ese es el contexto, ese versículo. Aunque no lo explica el capítulo, es el contexto. O sea, ya, por eso decía, vosotros habéis cogido la casa de Dios como negocio, cueva de ladrones, ¿no? Porque ya no era un tema de fe, y eso está pasando hoy en día. Es que es muy, muy relevante ese pasaje, porque ya no lo estaban haciendo como si lo hago porque tengo que venir o hagamos un trato justo, ya lo hacían, eran como un negocio por venir a cumplir algo, porque pues es algo tradicional.
Y por ejemplo, en Deuteronomio 14, en el 28 dice, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que es el que recoge los diezmos, que es el que sabemos que está estipulado por el Eterno, por Dios, para recogerlos, ¿cierto? Que dice, y vendrá el levita que no tiene paternidad contigo, el extranjero, o sea, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones y comerán y serán saciados, o sea, serán saciados, para que el Señor tu Dios, Adonai Elohim, te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Eso yo tampoco lo he visto. O sea, yo no he visto que hoy alguien diga, vamos a levantar una ofrenda para las vidas de esta iglesia o esta comunidad evangélica de diferentes denominaciones, porque sabemos que si vamos a la grande, a la chica, a cualquiera, o va a haber una viuda o un extranjero, o va a haber un levita, en el sentido, bueno, ahí era el contexto de levita, pero va a haber alguien que necesita ese apoyo. Entonces es donde es triste que solamente el diezmo es para dárselo a la cabeza y al líder que está allí, que no está mal desde que usted lo haga de corazón. Yo le digo, desde que usted lo haga con buenas intenciones, bien, pero las intenciones que hoy yo veo no las veo con intenciones de cómo agradar a Dios, sino lo disfrazan de agradar a Dios, pero el propósito es que yo te doy a ti 1,000, tú me das 10,000, porque eso parece es un banco. Tú vas a un banco, colocas $1,000, $10,000 en un CDT, una póliza y reclamas tu dinero a los 90, 180 días y te dan una rentabilidad, una utilidad, una ganancia, ¿cierto? Pero tú no vas a poner tu dinero porque sí. Entonces es como lo mismo, es como si yo negociara con Dios. Yo no veo en la escritura ninguno negociando con Dios temas económicos. Veo es un Dios que por misericordia, a pesar de la rebeldía y de la desobediencia del pueblo, muchas veces era tocando su corazón para que se volvieran a él. Y claramente, como hemos leído en la escritura, quien guarda sus mandamientos prosperará. Y es interesante ver eso. Ahora, resumiendo así a gran escala el fuera del contexto de los versículos. Se basan en Abraham, dice, y Abraham dio el diezmo de lo que tenía, pero fue ese contexto. Los amigos judíos y todos, y acá digamos en este medio mesiánico, y todos los que conocen, han estudiado y conocen del tema, ellos no lo ven como que venga, entonces yo hago lo que hizo Abraham para que Dios me multiplique, sino fue en su momento cuando dice que Abraham dio el diezmo de todo. Cuando digamos en Génesis 28 se basan que el diezmo está antes de la ley de la Torah, cuando dice que Jacob hizo un voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardaré este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, a resumidas cuentas dice, y volveré a paz a la casa de mi padre, el Señor Adonai Elohim será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me eres el diezmo apartaré para ti. Eso fue un voto de él para el Señor. He escuchado versículos como el de Salomón. Sabemos que Salomón hizo una ofrenda grandísima de 122,000 ovejas. O sea, una cosa que hasta si lo hacemos en cifras económicas, entonces eso incentiva, uy, Salomón dio y por eso Dios lo hizo el más sabio, ¿no? Por eso lo hizo el más rico de todos los reyes. Entonces, hay que te está incentivando que es, ya ibas a dar $1,000, hoy es con $5,000 porque Dios me va a dar 50,000. Entonces ya se vuelve como un negocio, una transacción económica extraña. Cuando hablamos con judíos, ellos van a decir, pero ¿quién era Salomón? Era un rey, tenía la capacidad de hacer una ofrenda de tal calibre y era el contexto de esa época. El botín de David, o sea, cogen una cantidad de cosas fuera de contexto que la gente no está leyendo la escritura y por eso es que mucha gente se decepciona y por eso es que mucha gente también puede que eso pues la desvíe el camino correcto. Y es muy importante lo que mencionas, era el contexto de la época. Debemos de entender que ellos vivían en un río cultural diferente al de nosotros. No podemos entender la Tanaj, la Biblia hebrea, desde nuestra cultura, desde nuestra perspectiva. Tenemos que estudiar la cultura en la cual ellos vivían, su río cultural. Entonces, aunque la Torah establece el macer, el diezmo, otras religiones, otros pueblos ya practicaban el macer, el diezmo desde los días de Abraham y antes. Entonces era algo cultural que se practicaba para su deidad. Entonces eso es el tipo de voto que está haciendo Abraham y los patriarcas, los Avot, porque algo que se practicaba en aquella cultura para otras, incluso para otras deidades. Y ya después la Torah lo establece como lo has mencionado de Deuteronomio y de lo cual hemos hablado.
Acá hay un versículo muy interesante, lo que tú tocas de las iglesias, y esa traducción se me hace genial. Está en 2 Corintios capítulo 8, dice, están los primeros versículos, es muy corto, dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo del Señor. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Es tremendo. O sea, esa traducción está en la TLA, ¿no? Traducción del lenguaje actual. Y es clarísimo ahora. Para ya entrar ahorita al foco judío y cómo es que ellos manejan el tema económico y cómo es que ellos también se apoyan y cómo pues tienen esa fama de tener una prosperidad duradera, sostenible. Hay algo muy interesante del apóstol Pablo, de Rab Shaul, que para mí es un ejemplo, obviamente, podríamos decir, difícil de seguir por o sea, la tenacidad que este hombre tenía, las pruebas que pasó que no fueron fáciles, y perseveró y perseveró, porque pues yo, cuando uno lee los viajes de Icono, Listra, que salía piedrado, que salía bofeteado, que, bueno, una cantidad de cosas que no le tocó nada fácil, pero es tremendo que ahí es donde, ahí es donde vemos la economía bíblica y el sostenimiento de lo que ellos hacen como líderes espirituales, como esa cabeza que Dios pone para guiar un pueblo, ¿no? Porque eso es un líder, es guiar un pueblo y mostrarles la verdad, no oprimir las ovejas y decirle, tú estás mal, entonces ve, arréglate con Dios, pero cuando estés bien, vienes, me das lo que tienes y ya puedes pertenecer a una comunidad, y ese mismo lenguaje se vuelve rotativo, ¿no? Porque es el líder lo que infunde ese mensaje a toda la comunidad, entonces toda la comunidad piensa igual, hasta que llega alguien y lee la escritura. Pero miremos lo que hacía Pablo. Dice, en 2 Tesalonicenses 3:8, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, o sea, que lo imitáramos. O sea, quiere decir, y los que sabemos, en Hechos 18, versículo me dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo trabajaba. Pablo trabajaba. Quiere decir que no, si habían ofrendas o había recursos financieros, era para sostenerlos de la comunidad y en ese contexto también poder patrocinar viajes y poder llevar el evangelio. No para que él viviera como un multimillonario y como un hijo del rey de reyes, como lo hacen ver hoy. Ahí yo no veo un Pablo diciendo yo soy el rabino, estudiado a los pies de Gamaliel, se me reveló el Mesías, hablé con él, como decía el hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, se lo puso la ley, entonces ustedes tienen que darme en eso a mí, porque yo tengo que ir aquí como me merezco. Eso no lo van a encontrar en ninguna parte. Esos recursos, si hay, gloria a Dios, si hay $1.000.000, si hay 500,000, lo que sea, es para apoyar a la comunidad, para invertir en Biblias, campañas evangelísticas, o bueno, para cumplir la gran comisión, para patrocinar misioneros, que hace mucha falta hoy en día. Los estudios hoy en día dicen que Europa ya el 30% se está convirtiendo al Islam. Eso quiere decir que la fe en el Dios de Israel, y sí, bueno, todo este tema de fe no es la que está prevaleciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien les predique, quien les hable. Entonces, si hay otros que están teniendo de 5 a 8 hijos, hay otros que sí están convirtiendo, están haciendo proselitismo, y ya sabemos quiénes son, los del Islam. Y bueno, es otro tema que ahí es donde nosotros también estamos quedados. Eso es lo que yo sigo, que tremendo que con todo ese capital se patrocinen esas obras, no que tú vivas de las obras, porque ni siquiera Pablo lo dice, y diciendo, y aún pudiéndolo hacer, no lo hice. Y para mí, si hoy el Pablo estuviera, sería un experto en finca raíz. Hacer tiendas es como si él viera de finca raíz, del real estate, o sea, de compra y venta de propiedades, y no me imagino él haciendo negocios, pues para enriquecerse, que lo pudo haber hecho,
sino para servir. Y ese es el mejor ejemplo, servir a los demás. Definitivamente, mi hermano. También muchas personas del Evangelio de la Prosperidad dicen, es que Jesús, Yeshua, era rico, pero no nació rico y las escrituras es muy claro. Ok, durante la Tanaj, Levítico, etcétera, vemos, por ejemplo, Levítico 5, donde dice, si no puede traer el cordero, puede traer unas palomillas como la expiación, ¿ok? Déjame Sí, buscar el versículo exacto. sí, es buen Entonces, punto. más si no tuviera lo suficiente para los tórtolas o los palomillas, incluso dice, trae una décima parte de una efa. Entonces, siempre vemos como que hay otras opciones. Si no tienes para dar esto, porque no tienes monetariamente la opción, puedes dar esto otro. Entonces, en Lucas capítulo 2, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Yeshua a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, todo varón que de matriz será llamado santo al Señor y ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí en Jerusalén, ok, continúa. Entonces, eso es cuando se dan los días para circuncidar al niño, que traen a presentar a Yeshua al templo, que cuando lo ven a presentar, no es como la presentación cristiana, sino que era para presentarlo para la circuncisión al octavo día. Entonces, esto lo vemos de Levíticos 11, donde dice, cuando los días de la purificación fueren cumplidos por hijo o niña, Levíticos 12, 6, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces, vemos que no tenían solvencia monetaria incluso cuando nació Yeshua, y eso pues es basado en lo que vemos en los evangelios. Y pues ellos se basan mucho en que es que Yeshua, Jesús nació rico, era millonario, y dice, ni siquiera tengo dónde reposar la cabeza, dicen los evangelios. Entonces, claramente los evangelios contradicen a esos pastores de la prosperidad, y vemos a Yeshua enfocarse definitivamente, como mencionaste al inicio, en las riquezas espirituales, las riquezas donde la polilla no se les come, eternas, perpetuas. Ese es nuestro enfoque. Más definitivamente está, como tú mencionas, la comunidad bíblica, que Dios quiere que prosperemos para ayudar al prójimo, definitivamente. ¿No? Y de acuerdo, por ejemplo, si hay un líder de una comunidad que, digamos, tiene $30,000, hablemoslo en moneda internacional, mensuales, que es un dinero, acá en Colombia es y en Latinoamérica es un sueldo importante, que es una cifra importante. Y si tú puedes vivir con 5,000, bien, ¿para qué quieres el resto? Si es para apoyar a tu comunidad, para esto, no, es porque yo tengo que vivir así. Y ese ejemplo de la ofrenda de los palominios, sí, evidentemente corrobora que ellos dieron la ofrenda, que era cuando había necesidad, o sea, los que no tenían muchos recursos en el pueblo israel, que aún en la misma escritura dice, no te presentarás con las manos vacías, pero aún daba la posibilidad de dar esa ofrenda. En Lucas 19, por ejemplo, a resumidas cuentas, que es la de Saqueo, que es cuando Saqueo le dice, baja, que es necesario que yo descienda a tu casa, le predica, Saqueo es transformado, pero Saqueo, ¿qué dice? Dice, Señor, si en algo he defraudado y he robado a alguien, lo devolveré 4 veces más, cuadriplicado, y se lo haré a los pobres, ¿cierto? Yeshua, el Mesías, de haber dicho, no, dámelo a mí, que yo soy el Rey de Reyes, dámelo a mí porque yo tengo un ministerio, tengo 12 tripulantes, 12 discípulos, viajamos por toda Israel, dijo, perfecto, cuando el joven rico, ve y vendes todo lo que tienes y hácelo a los pobres, y dice que se entristeció porque sus riquezas eran muchas, o sea, y ese es el foco, que ya hoy en día se va como hacia donde no está la escritura prácticamente dada, y que es muy contradictoria a lo que está estipulado en la escritura. Y ahí es donde quería tocar ese punto de cómo ha sido rápidamente el tema económico del pueblo judío, y cómo ellos de alguna manera generan estructuras muy interesantes. Si ustedes se han dado cuenta, el pueblo judío durante toda la historia, desde que salieron prácticamente de Egipto,
cuando fue el partimiento de los dos reinos con Salomón, bueno, 430 años, bueno, el reino del norte, del sur, que les tocó pues esparcirse, o sea, ellos han estado, como se dice, como dice el dicho popular, como judío errante, o sea, les ha tocado estar en diferentes situaciones y pruebas porque siempre han buscado el exterminio de ellos, siempre han buscado eliminarlos. Y esto ha permitido que ellos se acomoden a la necesidad de esos momentos, sean resilientes y creen estrategias de negocios y crean en las crisis oportunidades, en las crisis que existen, vean oportunidades. Todos ya sabemos lo del año 70, sabemos que el año 70 ellos fue la diáspora judía, todos por todo el mundo, y pues hasta que volvieron en el 48, pero el año 70 bueno, el año 70, antes de que retornaran a Israel en el 1948 con todo este tema de ya el establecimiento del Estado de Israel, hay un ejemplo muy claro, y no sé si saben acá, y eso muchas veces yo, por ejemplo, cuando estudié economía nunca me lo dijeron, pero con ellos, con los judíos he aprendido, y cuando uno habla con ellos y lo que uno lee, la banca fue creada por los judíos, los bancos y el sistema financiero fue hecho por los judíos. Y todos quedan como así, no se imagina que nació de pronto en algún rey, en algún imperio, no, nació en los judíos. Y esto tiene corroboración histórica y eso igualmente lo pueden ver. ¿Cómo sucedió así rápidamente? Siglo XIV, siglo XV, ellos, debido a que no tenían un territorio propio, a ellos les tocó estar en diferentes partes de Europa, sea Hungría, Polonia, Austria, bueno, en diferentes países, sí, Francia, relevantes. ¿Qué es lo que sucedía? Los judíos, a ellos no les daban la oportunidad de tener tierras. Los judíos siempre han sido muy educados, inclusive cuando pasó en el siglo I, que empezó todo este tema también de antisemitismo, de toda esta persecución, aún los mismos padres de la iglesia que eran antisemitas tenían que utilizar judíos porque ellos interpretaban y leían el hebreo, o sea, eran personas que tenían un nivel educativo para poder explicar y darle una interpretación del Tanakh y corroborándolo con el Brit Hashah o el Nuevo Testamento. Entonces siempre el pueblo judío ha estado caracterizado por educarse, por aprender, ser autodidactas y eso es de un paréntesis que dice ahí. En el siglo XV, XVI, ¿cómo surgió eso? Pues ellos no podían tener tierras, les hacían el fero, los aislaban. Entonces, bajo ese concepto de la tradición católica romana, pues el tema de usura era pecado, porque pues en la escritura habla de la usura, ¿no? Pero no es del contexto que vemos hoy en día bancario. Pues quisieron los judíos empezar a prestar dinero, empezaban a prestar dinero. Cuando empezaron a prestar dinero y a ganar un interés fue cuando empezaron a acumular riquezas, después empezaron a crear temas financieros. Ellos empezaron primero con el tema comerciante, ellos han sido muy comerciantes, venden una cosa a la otra, embarques, puertos, etcétera. Segundo, empezaron con el tema bancario y tercero, ya se involucraron con el tema financiero. Entonces ahí es cuando vemos cómo han sido la estructura, pero la estructura de ellos, de la economía bíblica, es porque están en la escritura. Por ejemplo, ellos se basaban en apoyarse en unos a otros, en generar comunidades donde también pudieran dar sus apoyos a esas pequeñas sinagogas y ellos también pudieran tener estudio de la Torah, pero sobre todo prepararse. Por ejemplo, eso está en Deuteronomio 23, donde se legitima en la práctica del préstamo del dinero a crédito y que con pues de alguna manera se pudiera generar una ganancia. Ojo, el judío tiene algo que no lo tiene muchas veces las otras, digamos, vertientes religiosas, es que ellos se apoyan entre ellos. ¿Qué quiere decir? La usura no existe entre judío con judío. Judío le compra a judío, judío se apoya, pero el judío saca rentabilidad e interés del extranjero. Eso está en Deuteronomio 23, 20-29, que dice, no prestarás a interés a tu hermano, sea crédito de dinero o de víveres o de cualquier otra cosa que produzca interés. Y estamos hablando de muchos siglos atrás, donde no existían los bancos, sí existía un sistema financiero de trueque o de monetización de las pequeñas monedas de esa época, pero no un sistema como tal bancario. Ellos ahí fue cuando escudriñaron la Torá, dijeron, aquí hay un modelo financiero que podemos nosotros usar para crecer nosotros como comunidad. Entonces, dése cuenta que eso es muy diferente a la teología de la prosperidad, porque que usted no los ve hasta ahora enriqueciendo a unos y a otros no, sino generando comunidad, porque ellos lo que hicieron fue ya empezar a hacer sus comunidades
y empezar a generar estos sistemas financieros. La historia corrobora que inclusive, esto es impresionante, o sea, yo cuando leo esto quedo, la historia corrobora que lo que fue en España y Francia, cuando estaban todo este tema de monarquías en estas épocas, los judíos, como no tenían tierras, habían tenido tal poder adquisitivo y tal poder económico que patrocinaban exploraciones de todo este tema de los continentes a reyes, patrocinaban construcciones, temas de infraestructura y llegaban a decir que posiblemente eran más ricos que los mismos reyes. Imagínense eso. O sea, tenían un poder económico impresionante, pero aún así los tenían aislados, aún así les hacían el feo y les tenían cierto desprestigio. Dicen que muchas veces tenían tanto dinero, pero a pesar de que lo tenían, vivían en vulnerabilidad, o sea, no podían como disfrutar mucho de esos bienes. Y eso fue lo que permitió que fueran desarrollándose, digamos, como pueblo y sobre todo utilizando los principios de la escritura. Por ejemplo, hablando hoy en temas actuales, Facebook fue hecho por Mark Zuckerberg, que pues es judío de descendencia judía. Google, tenemos Dell, tenemos Marvel, tenemos Warner Brothers, Calvin Klein, Macy, Tanger Otis, tenemos Gap, Levis Strauss, Levi's. Por decirlo así, si quitamos a Levis Strauss, no existirían pantalones. Él fue el que empezó con la estructura del pantalón. Kenan Cole, Old Navy, Starbucks, Waze fue una patente israelí. En cuanto a temas investigativos, tenemos a Given Imagine, que es líder mundial en el desarrollo y promoción de soluciones agradables para el paciente, o sea, temas médicos. Netafim, pionero a nivel mundial en el campo de irrigación inteligente y por goteo. Recordemos que Israel es un desierto y en un desierto no crece nada, pero dice que es la rosa de Sharon donde florece todo. Quiere decir que ahí se está cumpliendo una palabra bíblica y tienen un sistema de riego que y se ven los naranjales, una cantidad de cosas interesantes que ni siquiera países o naciones que tienen ríos o temas caudalosos tienen tal resultado. Tenemos Orma Technologies, diseña, desarrolla y construye plantas de energía geométrica en todo el mundo y así podemos mirar una cantidad de patentes. O sea, cuál es el foco de ellos y qué es lo que ha permitido de alguna manera el tema económico anclado a la escritura, pero también de ellos como una comunidad, la unión, la comunidad, se apoyan unos con otros. Tú eres bueno vendiendo casas, tú eres vendiendo carros, tú eres el del textil, yo te compro a ti, tú le compras a él, o sea, eso genera una comunidad y un sistema cultural que es el bíblico. Pero muchas veces hoy con la teología de la prosperidad es diferente porque no es cultura, es pensamiento y cómo me beneficio yo solo, no me interesa lo que pase al lado mío, a mí lo que me interesa es llenarme los bolsillos y de alguna manera pues es la indiferencia. Y con esto concluyo, hay 4 puntos que han hecho que resurgen el pueblo de Israel y el pueblo judío en la economía basado en la escritura y netamente en la Torah. Primero, estudiarla, aplicarla, compartir en comunidad, apoyarse en unos a otros, no pensar en el interés propio. El pueblo judío, el pueblo de Israel, sabemos que ha sido perseguido durante siglos. Entonces, ¿qué les ha hecho a ellos pensar diferente como en resiliencia, en que ellos mismos creen sus propios negocios para no estar tocando puertas allá afuera, para no estar allá esperando a ver a qué horas lo echan o a qué horas pues causan un desastre financiero? Entonces, la provisión de poseer tierras le permitió a ellos empezar el negocio de prestar dinero y generar bancas y meterse en temas financieros. Un tema muy importante es el conocimiento y contactos de recursos. Son unos duros, son los más expertos en hacer alianzas. Ellos van a un evento, van a una reunión, pero van a hacer contactos. ¿Cómo nos podemos apoyar unos con otros? Eso es muy importante. Es un modelo que es bíblico, que lo utiliza el pueblo judío y yo lo escucho en otro tipo de negocios y es muy conocido como el networking. El networking viene del pueblo judío y viene de la escritura, de cómo todos se apoyan. Es el grupo religioso que más invierte en educación. Si ustedes miran, de 1970 al 2019 tuvieron 25 premios Nobel. 4 a 5 de ellos tuvieron que ver con temas financieros. Entonces quiere decir que son personas que se educan, que se preparan, que para ellos es muy importante el tema educativo. ¿Pero por qué? Porque el leer la escritura lo lleva a leer, a aprender idiomas, a interpretar, a argumentar, a utilizar la parte cognitiva. Eso incentiva a interpretar la escritura y también utilizar esa herramienta en otros fondos. Y el más importante es un pueblo resiliente y emprendedor. Y pues
Ahí es donde vemos el contraste entre la teología bíblica, en la teología de la prosperidad, perdón, que es intereses propios, algo con lo que no voy ojo y se lo digo a la gente, pues con respeto, es cuando escucho gente diciendo, no, es que alguien votó a Dios o pacta con Dios, empezando que usted no pacta con él. El que pacta es él con el hombre, no el hombre con Dios. Hay un grave error ahí. Y la gente sí traga entero y no lee escritura. Yo nunca veo al hombre pactando con Dios. Tercero, cuando escucho diciendo, no, dale para la salvación de tu familia, dale para una enfermedad, si no va a encontrar, y como una vez le dije a alguien, le doy $10, donde usted me muestre un solo versículo, donde salga el Mesías, el Salvador, pidiendo $1, un shekel por salvar, por restaurar o por hacer algún milagro. No lo va a encontrar. Antes utilizó panes y peces y los multiplicó, o sea, él dio. Entonces, es donde yo digo, vemos una perspectiva bíblica económica y vemos una teología de la prosperidad que no se derrumba cada vez más se va derrumbando y cada vez pierde fuerza. Incluso las indulgencias plenarias de la Iglesia Católica entregan un poco en esto, donde al tú pagar cierta cantidad tienes tu salvación garantizada. Entonces, eh, entra un poco con esto de un trueque tú tener con Dios en un beneficio propio. Y hace rato que mencionabas las diferentes compañías eh, fundadas por judíos, aquí en Estados Unidos, me imagino que a nivel mundial, pero las personas tienen un boicot en contra de compañías israelíes fundadas por judíos, lo cual será muy difícil de mantener porque incluso hasta microchips en muchos de los aparatos electrónicos que tenemos son israelíes. Entonces, si quieren verdaderamente seguir ese boicot, pues tendrían que deshacerse de muchos celulares, computadores, electrodomésticos. Entonces, es algo un poco ridículo de lo que estamos viendo en cuanto a esos boicots. Pero sí, definitivamente, como dices mi hermano, es muy diferente la economía bíblica al Evangelio de la Prosperidad, es algo totalmente diferente. Y el Evangelio de la Prosperidad también entra un poco en un problema que tenemos en la iglesia, el cual es que ver a Dios, aquí se dice como o tu fe como un food fast restaurant, como un restaurante de comida rápida, como un McDonald's rápido. Aquí está mi dólar, dame mi hamburguesa, aquí está esto, rápido, 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 cuando no, cuando Dios se tarda y es un proceso en el cual Dios se puede tardar para contestarte tu petición, tu oración, o tu anhelo conforme a tu corazón, si se alinea dentro de sus planes. Entonces, sí es un gran contraste. Todo eso que está sucediendo a lo que vemos que es la realidad bíblica que acabas de exponer, mi hermano. Sí, no, yo quería concluir con unos versículos muy interesantes que están en la escritura, en la Torá, y que, bueno, nos dan una herramienta muy interesante de cómo aplicarlos. Y bueno, Proverbios en sí es un libro muy amplio y para mí también es un libro que financia, aunque no dice el libro económico de Salomón, pero sí da muchas herramientas. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. Eso está en Proverbios 21:20. O sea, es un libro que para todo explica. Por ejemplo, en Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay un versículo muy interesante que también los judíos lo ven como muy relevante a la hora de cómo ganar el favor con Dios, en el sentido de que también pues se abran los cielos, ¿no? Que exista esa bendición financiera, para que también pues a ellos les vaya bien, porque todo el mundo quiere que le vaya bien, pero creo que también eso va con un sentido. Y está en el Salmos 72:13 que dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Salmos 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Adonai. Éxodo 22, que es cuando vimos la estrategia que ellos utilizaron, no había cabido en cuenta, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no le portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, la usura ellos lo vieron como una oportunidad para prestar y ganar, cuando la tradición romana hacía ver que la usura era un pecado.
Y en ese entonces, pues la gente era acaudalada con tierras y es donde los judíos siempre han visto una oportunidad. Se anclan al Señor, se anclan a la oportunidad, pero es para crecer ellos como desarrollo. Eso será otro tema. Por ejemplo, yo una vez hice un estudio económico de Israel, del desarrollo económico. Desarrollo económico tiene que ver más con la calidad de vida. El crecimiento es con el PIB, el gasto, todo este asunto, importación, exportación. Y el desarrollo económico de Israel arrojaba que aunque es uno de los países más jóvenes porque estás del 48, es una cultura de 3.000 años, pero es el país, uno de los países más jóvenes establecidos como Estado y socialdemócrata, es uno de los países que tiene la mejor tecnología. Nazca, Tel Aviv es una de las ciudades más tecnológicas, tienen las mejores universidades, tienen la mejor natalidad, o sea, tienen un sistema donde salen los niños con muy buena salud, el tema de vejez, los ancianos son los que tienen una longevidad muy alta, el sistema de riego que ellos tienen patentan mucho este tipo de proyectos para que otras naciones puedan, digamos, aplicarlo. Digamos, acá en Colombia, cuando todavía existía esa relación con Israel, ellos apoyan muchos en tema de tecnología para la purificación del agua. Aquí en Colombia hay regiones donde todavía no llega tristemente este sistema, este servicio, y pues estas comunidades pues tienen que beber agua sucia y Israel pues presta estos servicios. Entonces es como el gran aporte que ellos le han hecho, como le escuchaba una vez a un rabino, decía, Israel ha hecho muchos aportes a la humanidad para que ahorita todos estén en contra de él, ¿no? Si usted pusiera la foto de los premios Nobel en una pantalla y empieza a quitar los judíos, empiezan a desaparecer sin una cantidad de fotos y también de patentes y de creaciones que han aportado. Entonces es porque todos ellos lo hacen con un propósito, que el propósito está en prosperar, pero no es la finalidad. Por eso si yo le pregunto a en Estados Unidos, creería que hay más empresas, digamos, de cristianos, por ejemplo, sea católico, cristiano, evangélico, deben de haber muchas empresas. Pero, por ejemplo, acá en Colombia todos dicen y se les llena la boca diciendo que es el país con uno de los países con la mayor cantidad de cristianos evangélicos que está creciendo, porque el DANE está diciendo que es así. Y en un evento que yo estuve, que yo realicé, que fue el EJAFES, que el tema era unión, que esas empresas se den a conocer, que haya crecimiento económico, que haya comunidad, que todos nos conozcamos, que crezcamos. Yo le hice la pregunta, ustedes dicen que son el 10%, quiere decir, el 10% quieren decir que son 15 millones de colombianos que ahora son cristianos evangélicos. Le dije, dígame el nombre de 3 empresas cristianas, callados, pero son un pueblo. No hay coherencia. O sea, están mal. Que no conocen sus empresas para apoyar sus empresas. Saben que llenan sillas y que se llenan y que se reúnen un día. Si usted me pregunta a mí, hay 5.000 judíos en Colombia, empresas 5.000. Hay Coaf, Lafayette, esos son ropas de comidas, Lafayette es de telas, es muy conocida, está los hermanos Rauch, que es de cocina, está Toto, que es de maletas, y ellos conocen sus empresas. Y son 5.000, imagínense donde fueran 10 millones. Habían cosas económicas impresionantes. ¿Por qué? Porque el fin de ellos es generar riqueza y distribuirla en comunidad, a diferencia, que está estructurada en la escritura, a diferencia de las teologías de hoy que incentivan es, llénate tú los bolsillos, claramente piensa en tu familia, todo este tema, pero si tú tienes un proyecto o algo para apoyar, no. Entonces, esa es la gran diferencia, aunque eso es un tema muy amplio, pero en pocas palabras, la teología de la prosperidad se cae cada vez más, no tiene sustento bíblico. Una persona que cree en eso, le invito a que lea la escritura, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva judía, también puede preguntarle a un judío qué le va a decir, y usted va a encontrarse con grandes sorpresas. Hay unas empresas muy interesantes aquí en Estados Unidos. Una de ellas es Chick-fil-A, no sé si has escuchado de ella. No, Chick-fil-A es una cadena, la más popular de sándwiches o hamburguesas de pollo. Eh, los domingos no abren, entonces los domingos cierran para que sus empleados vayan a la iglesia y convivan con sus familiares. Entras al restaurante y la música es música acústica eh, de canciones cristianas sin la letra. Entonces escuchas la musiquita, no es una canción cristiana que reconoces, pero solamente está la tonadita en todo el restaurante. Que es algo de lo que yo implementé cuando tenía mi restaurante hace varios años. Ponía pura música cristiana y pues obviamente me anunciaba en los eh, canales cristianos aquí de radio. Hay otras compañías aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una compañía de ropa que se llama Forever 21.
Yo Ah, ok, poner sí. las imágenes. Bueno, si checas abajo de sus bolsas amarillas, tiene un versículo, eh, una hamburguesa que se llaman In and Out en Estados Unidos también. Checas abajo del vaso, tiene otro versículo de la Biblia o también abajo de las envolturas de las hamburguesas. Entonces, tienen ahí esos versos bíblicos en ciertas partes de sus mercancías, productos, envolturas, pero pues sí, son una de las compañías que se reconocen como compañías cristianas y pues le va muy bien. Chick-fil-A por lo menos es una de las que eh, franquicias con más crecimiento de comida rápida en Estados Unidos. Pero sí, y me alegra cuando veo ese tipo de compañías eh, que implementan ese tipo de cuestiones y pues sí, sí son reconocidas. Yo creo que es algo que se debe hacer a nivel mundial, como tú mencionas, en Colombia, que se reconozcan quiénes son para poder apoyarlo, así como las comunidades judías lo practican. Claro, y es que el judío tiene algo, es que digamos, si yo sé que tú eres judío y tú tienes un producto que yo necesito, sea comprar ropa, sea ir a la panadería, sea comprar el carro, yo te compro a ti y tú me compras a mí o me recomiendas a alguien. Son puntos de conexión. Esa es la estrategia de ellos, generar comunidad y ser unidos. Y obviamente aplicarlo a lo que está en la escritura. Ese es el secreto de ellos, hacer alianzas, crear proyectos conjuntamente. Y es lo que los ha llevado a sobrevivir durante toda esta persecución que ahorita está volviendo a tener y durante siglos. Ellos han podido saber qué es apoyarse en unos a otros y es tremendo ver todo el tema económico que ellos manejan. Obviamente nada es perfecto, pero sí han creado sistemas sostenibles en el tiempo y es lo que ha permitido la estructura prácticamente de las bancas. Hay muchos que también de ellos en el proceso bancario que se especializaron ayudaron a fundar bancos de Estados Unidos por su conocimiento y por las ideas que tienen. Entonces, cada vez la del Wi-Fi las pasadas no sabía, también ella era una modelo de descendencia judía y dicen que fue la que creó el Wi-Fi. La de Barbie también dicen que ella era judía. La de Singer, la máquina de coser, era judía. Entonces, si quitamos los judíos del mundo, cuando dicen, no, judíos, el antisemitismo, el odio a ellos, si usted los quita, porque prácticamente el odio es quitarlos del mundo, que no aparezcan, quitaría una gran cantidad de descubrimientos y avances tecnológicos. Definitivamente, mi hermano. ¿Algunas palabras, algún último mensaje que te gustaría compartir antes de cerrar ese podcast el día de hoy? Bueno, pues primero agradecerte, mi hermano, por este espacio, súper estar acá conectado, compartir, se me hace, o sea, me agrada estos tiempos, compartir, edificar, y bueno, incentivar también a todos los que vean el canal, amigos nuestros, amigos del canal, amigos tuyos, de las comunidades, sean cristianas, judías, mesiánicas, todos, porque se me hace muy interesante que este medio alcanza a todo este público es de apoyarnos, ¿no? De utilizar esa economía bíblica. Y con esto cierro todo y el Mesías fue muy claro en Mateo 6:33 cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y el reino de su justicia es que nos cuesta a nosotros como seres humanos, que somos pecadores, tenemos error, que nadie es perfecto, pero Él es el que nos ayuda en ese proceso. Y ahí es cuando viene todo por añadidura. Ahí no te está diciendo, dame 1,000, que yo te vuelvo 10,000, para que lo demás venga por añadidura. Y buscar el reino de Dios es buscarlo a Él, buscar sus mandamientos, leer su escritura. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y ahí está claro todo en la escritura. Esa es mi invitación de que se base en todo lo que está en la escritura y que la escudriñe y que el Espíritu de Dios, que es el Ruach HaKodesh, siempre le, le guíe por la interpretación correcta. Amén, mi hermano. Y después yo creo que para otro podcast hablaríamos acerca de la aplicación de los mandamientos para todos los tipos de personas eh, y la aplicación del pacto. Pero sí, definitivamente creo que tus palabras resuenan bastante bien eh, con lo que es la economía bíblica. Y pues hermanos, si ustedes tienen un negocio cristiano, judío, compártanlo con los más creyentes, apóyense entre sí mismos para poder pues crecer y apoyarnos unos con otros.
Y pues como dice mi hermano y Steven, y el verso que citó, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y Dios proveerá todo lo demás. Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos de este podcast número 2 y bendiciones para todos. Shalom, shalom.